Perfecto, muchachos. El día de hoy vamos a tomarnos un tiempo, un ratico para analizar dos oportunidades que se presentaron la semana pasada, chicos, que como recuerdan, tal vez recuerden, tal vez no, yo quedé de hacer una clase el fin de semana pasado para revisarlas, pero no pude, entonces vamos a aprovechar este espacio para revisar aquellas dos oportunidades y también para hablar un poquito de mentalidad, ¿vale? Vamos a combinar ambas cosas en torno a las oportunidades que se presentaron la semana pasada y que por diferentes motivos no las tomamos, ¿cierto? Hablo de mí, personalmente no las tomé. Primero que todo porque hubo una entrada que no se concretó completamente. Y segundo que todo porque hubo otra entrada que no me convenció, chicos, no me convenció ver el setup. Como ustedes saben, chicos, el setup no es 100% infalible, ¿cierto? De hecho, no hay ninguna estrategia que sirva para el trading que sea 100% infalible, todas van a fallar, ¿listo? Y el setup por supuesto que no es la excepción. Lo importante chicos es entender que el setup muchachos no es difícil. Lo más difícil de tener un setup o de tener un único modelo de entrada, puede ser el que nosotros utilizamos, puede ser cualquier otro, es la mentalidad, la psicología y las emociones que rodean ese setup. Eso es lo más complicado, chicos. Y eso es lo que lleva más tiempo poder aprender, poder dominar, porque en sí los conceptos alrededor del setup son sencillos, son fáciles, solamente es el tema mental, el tema emocional que siempre hay que estarlo ajustando para que obviamente nos sirva, ¿cierto? Hay dos factores fundamentales, chicos, a la hora de implementar nuestro setup. Primero que todo, la confianza y segundo que todo, el miedo. Aquí hemos hablado y hemos dicho que las emociones no se eliminan, ¿ok? No se eliminan. Las emociones se gestionan para que nos sirvan a nosotros, ¿ok? Entonces, la confianza, chicos, ¿cómo se fortalece? Con práctica, con backtesting. El miedo, ¿cómo se debilita? Con backtesting, chicos, con mucha práctica. Son las dos, digamos, emociones que con mayor frecuencia directamente pueden impactar a la hora de decidir si ejecuto o no ejecuto. Confianza y miedo, ¿sí? La confianza me puede ayudar a que yo cada vez que vea el setup ejecuto, eso se llama ejecución consistente. El miedo, por el contrario, chicos, puede hacer que a pesar de yo ver el setup no sea capaz de ejecutar. ¿Ok? Ambas se combaten, una se fortalece, otra se combate con el backtesting, chicos, con la práctica. ¿Ok? Entonces, vamos a revisar, muchachos, la primera entrada. La primera entrada, chicos, de la semana pasada la vimos el día martes 14 de octubre, chicos. Vamos aquí, ahí ya deben estar viendo mi pantalla, vámonos para el día martes. Perfecto, entonces, aquí chicos, lo principal, vamos a hacer también, como estamos haciendo backtesting, vamos a hacer un recorderis de qué es lo que nosotros miramos en cada una de las temporalidades para poder ya ir a la última temporalidad que es 5 minutos y poder encontrar el setup, ¿cierto? Es decir, vamos a ver todas las confirmaciones que nosotros día a día buscamos para poder tener una oportunidad, para poder tener una entrada, ¿ok? Entonces, primero que todo, miren, temporalidad de una hora, ¿cierto? La estructura era clara, ¿vale? Acá hace mucho tiempo había roto los higher lows, ¿cierto? La estructura bajista, digamos, se venía prolongando, entonces yo haciendo una lectura rápida de la estructura, chicos, podría decir, ok, me gustan las ventas, ¿cierto? Y ya específicamente, podría ya pasarme la temporalidad de 15 minutos, en 15 minutos vengo y, espérenme, yo retrocedo un poquito más, ahí, en 15 minutos vengo y ya empiezo a buscar mis confirmaciones, ¿ok? Recuerden chicos que a veces voy a encontrar confirmaciones en una hora, cuando no le encuentre, la estructura del mercado me puede servir como una confirmación
para ya pasarme a las otras temporalidades más pequeñas a continuar buscando las confirmaciones. Entonces aquí, chicos, en la temporalidad de 15 minutos, vean, rápidamente yo ubico un order block. Si quiero buscar algún retroceso con buen descuento, miren que yo podría perfectamente trazar un Fibonacci de inicio de impulso a fin de impulso, y fíjense que el 50% llega a ser tocado al momento de activar ese orden, ¿no es cierto? Entonces en una hora le di la estructura del mercado, en 15 minutos tenía activación de un orden clásico y buena zona de descuento que fue el 50%. Entonces ahí tendríamos dos confirmaciones en la temporalidad de 15 minutos, ¿cierto? Contando obviamente la confirmación de una hora, que es la estructura, que para nosotros, chicos, es casi como una confirmación, ¿ok? Entonces van tres confirmaciones, ¿vale? Y ya entonces podríamos pasarnos a la temporalidad de 5 minutos. ¿Y qué es lo que esperamos, chicos? Recuerden que siempre es importante a la hora de encontrar o de buscar más bien nuestro setup es, si yo busco ventas, lo que más me sirve es encontrar una estructura alcista. ¿Para qué? Para poder determinar cuándo el mercado rompe el higher low, para que luego venga a hacer el retroceso y ahí me posiciono yo en una venta. ¿Ok? Siempre debo buscar una estructura alcista, y vean que aquí por lo menos no se ve claramente la estructura en la temporalidad de 15 minutos, pero sí que sí se ve el movimiento hacia arriba, ¿cierto? Tal vez en 5 minutos se pueda ver un poco más claro los puntos estructurales. Vamos a ver temporalidad de 5 minutos. Entonces miren, aquí ya se aprecia un poco mejor el tema de la estructura. Vean aquí, ¿cierto? Ahí viene la estructura. Último higher high, último higher low, ¿ok? Entonces, yo voy a marcar dónde está mi último higher low para poder determinar si el mercado llega a romper ese punto estructural y si hay muchas más posibilidades en poder encontrar mi setup, el dibujito, como lo llamamos, ¿cierto? Ahí yo tengo el último punto estructural más bajo antes de crear el higher high, perfecto. Vamos a avanzar un poco el mercado y todavía no habíamos empezado la sesión de Londres, y ahí, chicos, técnicamente hay un rompimiento, ¿ya? Otra cosa obviamente es si nos convence o no nos convence. Recuerden lo que hablábamos, el tema de la confianza, ¿cierto? Pero técnicamente ahí hay un rompimiento de la estructura porque la vela cerró con el cuerpo de la vela por debajo de mi higher low. Vamos a ver cómo sigue avanzando el mercado. Ahí técnicamente también hay una activación de un orden en quiebre, repito. Ya otra cosa es si a Efra lo convence, si a Adela no la convence, si a mí me convence o no, ¿vale? Primer punto que todo, chicos, a tener en cuenta, todavía no he empezado la operativa de Londres, ¿vale? Entonces, así se esté presentando el dibujito, yo todavía no podría tomarlo porque no he empezado el horario operativo de Londres, ¿vale? Vamos a adelantar un poco más. Vemos, chicos, miren, chicos, que el mercado lo que hace es que sigue subiendo. Miren que aquí teníamos el último higher high, ¿cierto? Y miren que aquí nos creó un nuevo higher high, ¿cierto? Es muy nuevo y es más alto que el anterior higher high, entonces es un higher high válido, ¿vale? Entonces ya yo no utilizaría este punto estructural, sino que utilizaría este, que está básicamente en la misma zona, pero para efectos de hacer muy bien mis trazos, obviamente yo lo actualizaría y colocaría mi higher low en esa zona, ¿ok? Entonces, ahí todavía no he empezado el horario operativo de Londres, y ahí, chicos, justamente ya esas dos últimas velas le dan apertura a Londres, ¿vale? Todavía no hay rompimiento. Ojo, vamos a ver la siguiente vela, y en esa vela vuelvo a lo mismo, chicos, técnicamente ahí hay un rompimiento de la estructura porque el cuerpo de la vela se cerró por debajo de mi higher low. Otra cosa es si nos convence o no, ¿ok? Chicos, es muy importante tener un solo setup porque muchos traders, chicos, en eso fallan. Y es que como pueden abrir operaciones con cualquier confirmación, con cualquier movimiento, lo hacen, ¿cierto? Y en eso es lo que más falla, chicos. Como no tienen un único modelo de entrada, absolutamente cualquier movimiento les sirve. Y eso, chicos, desde mi punto de vista, es como
no ayuda mucho para el tema de la consistencia, ¿vale? Aquí hemos hablado siempre de que yo primero ejecuto consistentemente y después es cuando llega la rentabilidad consistente. Pero entonces, para ejecutar consistentemente, debo tener un único modelo de entrada, no dos, no tres, no cinco, no 10, chicos, un único modelo de entrada, porque si yo no tengo un único modelo de entrada, cualquier movimiento que yo vea en el mercado voy a creer que puedo operarlo y de hecho lo opero. Y en eso es lo que más fallan los traders, chicos. Y no crean que les estoy diciendo que es que deben tener el setup que yo manejo, no, puede ser cualquiera, ¿vale? Ustedes saben que en el trading, chicos, muchas estrategias funcionan, no hay solamente una, muchas funcionan, que es en lo que fallan los traders a la hora de ejecutar una estrategia, en lo que hablamos al principio, toda la psicología, toda la mentalidad y toda la gestión de emociones que hay alrededor de esa estrategia, ¿vale? Aquí ya vemos varios, ya desde hace un rato, implementamos lo mismo, chicos, porque unos ganan y otros pierden, ¿ah? Sí, básicamente aprendemos lo mismo, practicamos lo mismo, ejecutamos lo mismo, porque unos ganan y otros pierden. Chicos, ¿qué es la diferencia? La mentalidad y la psicología que han trabajado. El setup, chicos, lo aprendemos en 3, 4 semanas. Si ya tenemos noción, obviamente. Pero, chicos, ¿cuál es la diferencia? El manejo de las emociones que Efra le da a su cuenta o a sus entradas no es el mismo manejo de emociones que Ade le da a su entrada, ni tampoco es el mismo manejo de emociones que yo le doy a mis entradas, ¿cierto? Ni a mi estrategia. Entonces, eso es en lo que varía, porque de resto todo es lo mismo, chicos, aplicamos los mismos conceptos, aplicamos la misma estrategia ahí, aplicamos el mismo modelo de entrada. Entonces ahí, chicos, técnicamente hay un rompimiento de la estructura y a una cosa es si nos convence o no, ¿vale? Vamos a adelantar una siguiente vela. Esta siguiente vela, chicos, nuevamente, técnicamente ahí hay una activación de un orden en quiebre y a otra cosa es si nos convence o no, ¿ok? Ese tema, chicos, de la confianza, yo lo tomo mucho como un termómetro, chicos. Para mí, por ejemplo, sentir desconfianza cuando yo veo el setup y no me convence no es malo. No quiere decir que esté teniendo miedo, no. Quiere decir que estoy teniendo en cuenta el contexto en el que se está presentando el setup y conforme a ese contexto evalúo y digo, me da confianza. O evalúo y digo, no me da confianza, a pesar de ver mi setup, yo prefiero quedarme observando. ¿Vale? A pesar de ver mi setup, yo prefiero quedarme observando, prefiero proteger mi capital. No importa si la entrada se va a profit, no me importa, ¿vale? Porque la confianza yo la tomo, chicos, repito, no como, Pablo tiene miedo, en lo absoluto, sino que yo evalúo todo el contexto del setup porque tengo muy presente que el setup no es infalible, entonces hay que evaluar muy bien todo el contexto y ahí decidir si entro o no entro, ¿ok? Vamos a adelantar una siguiente vela, chicos. Aquí esa última vela, bueno, y ahí sí es otra cosa, ahí sí es un cuerpo de vela bastante fuerte que se ve evidentemente que rompe la estructura. Ahí sí yo digo, ok, esa última vela fue la que me genera confianza, me convence y para mí ahí hay un rompimiento de la estructura, para mí hay un quiebre del orden. Perfecto. ¿Qué estaría esperando yo para posicionarme en esa venta? El retroceso, ya ustedes se lo saben de memoria, el retroceso hacia el orden en quiebre, ¿vale? Hacia la utilización del orden en quiebre del lado contrario, ¿vale? Vamos a ver, chicos, porque ese día martes que estuvimos operando juntos, al mercado le faltó eso, ¿ok? Nótese, chicos, que la vela que hace el rompimiento es la penúltima vela para mí, que me da confianza, ¿ok? Y esas últimas 3 velas básicamente me dejan un vacío. Ustedes saben que cuando la vela que me rompe la estructura y que me quiebra el orden me deja un vacío, yo podría considerar entrar al inicio del vacío, ojo, siempre y cuando no sea un vacío demasiado grande, siempre y cuando eso no implique utilizar un stop loss fuera del promedio. Ustedes saben que el promedio de stop loss que yo tengo puede ir de 12 a tal vez 14 pips, ¿ok? Entonces,
Desde ese punto de vista, chicos, vamos a ver cómo sería una posible entrada si el mercado llega al orden en quiebre. Ahí tengo un stop loss de 12.5, ¿cierto? Vamos a ver cuánta diferencia hay entre el orden en quiebre y el inicio del vacío, chicos. Vamos a ver, hay más o menos 6 pips. Conclusión, yo no entro. En el inicio del vacío yo no entro, ¿vale? Yo tomaría mi entrada si el mercado decide llegar hasta la activación del orden en quiebre. También, chicos, son consideraciones personales que he venido deduciendo con la práctica, ¿cierto? Eso no fue que, ay, hoy un día entré y vi que había mucho espacio o muchos pips, entonces decidí no entrar. No, obviamente es un proceso, lo que lo hago ahorita de backtesting, de práctica, ¿vale? De ejecutar y de, obviamente, observación y contemplación del mercado. ¿Ok? Vamos a ver cuál es la siguiente vela. Chicos, en esta oportunidad vamos a ver cómo se desarrolló el mercado. El mercado terminó bajando, miren chicos, que llegó exactamente a liquidar el low creado en la sesión de Asia. Fue una muy bonita oportunidad, chicos, pero lastimosamente faltó el último ingrediente, que fue activar el orden en quiebre del lado contrario, y por eso este día, chicos, no tomamos la entrada, la vimos en vivo, pero bueno, esto me abre paso, chicos, para hablarles de otra cosa muy importante. Chicos, la perfección en el trading no existe, ¿ok? Ojo, que hablo de la perfección en cuanto a lo que hace o no hace el mercado, ¿vale? Hay otra perfección, hay otro tipo de perfección que yo obviamente sí puedo controlarla, que es mi ejecución, ¿vale? La perfección en la ejecución sí existe, la perfección en el mercado no existe. La perfección en mi ejecución depende de mí. Todo mi setup, toda la estrategia, yo la controlo. Entonces yo decido ejecutarla siempre perfectamente. Ahora, el mercado no es perfecto. El mercado no siempre nos va a dar el setup exactamente como nos gusta. Y ese es el ejemplo. ¿Ok? No se alcanzó a desarrollar todo el setup. ¿Qué hago yo? No, ¿qué hago yo? Simplemente observo, no ejecuto. ¿Ok? Entonces, chicos, la perfección, yo entiendo cuando muchos me dicen, Pablo, pero es que mira, si la agarro aquí en la mecha, si la agarro aquí en el retroceso, me voy a tener menos pip de stop loss, más pip de profit. Yo entiendo, chicos, y yo también quisiera agarrar mis entradas en la puntica de la mecha, pero créanme que eso es muy difícil, ¿sí? Y no entiendo cómo a veces traders que postean sus entradas, ¿cómo hacen para saber que el mercado va a llegar justamente hasta ahí y ahí ejecutan su entrada? Justamente en la mecha, chicos. En términos, chicos, de, digamos, de salud mental, en términos de más bien, en términos, chicos, de más bien manejar un setup, yo decido mejor tener un punto de entrada fijo, ¿ok? Obviamente, a veces va a fallar, a veces va a salir bien, a veces el mercado va a estar en zona de stop loss, no hay problema, no tengo ningún problema, chicos, en que el mercado decida estar 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos en stop loss y después se me vaya mi entrada, no tengo problema con eso, chicos, ¿vale? Pero la perfección, chicos, en el trading y en el mercado es muy difícil. Ojo que no hablo de la perfección de la ejecución, porque es así, yo puedo decidir ejecutarla perfectamente. Y aquí, por ejemplo, como no vi el setup, no ejecuté toda mi operación, no ejecuté mi operación, ¿cierto? Porque simple y llanamente no vi que el mercado se acomodaba como yo estoy acostumbrado a verlo, ¿ok? Entonces, chicos, esa fue la primera entrada que tuvimos el día martes. Lastimosamente, chicos, se movió muy bien, pero faltó el centavito para el peso, como decimos por aquí. Y vamos a revisar, chicos, rápidamente la entrada, la siguiente entrada, chicos, que se presentó el día miércoles. Vamos a seguir avanzando por aquí. Sigamos avanzando hasta el siguiente día. Vamos a darle play para que vaya corriendo.
Ya hasta que pasa el otro día, ahí le paramos y le revisamos, ¿ok? Se puso como más lento. Vamos a avanzar un poquito más rápido. A ver. Listo. Vamos a seguir avanzando, chicos. Paciencia. Y ahí ya empezó el día miércoles. Súper bien. Ahí empezó Londres. La siguiente entrada, chicos, que vamos a revisar se dio en Nueva York, ¿vale? Que también estuvimos operando juntos el día miércoles la sesión de Nueva York. Entonces vamos a avanzar otro poquito. El día miércoles, chicos, justamente ya empieza Nueva York. Vamos a la temporalidad de 1 hora. Ok, vamos a verificar. Sí, miércoles, perfecto. Listo, entonces, este día, chicos, fue una compra, muchachos. Vamos a ver qué pasó aquí. Aquí hay algo interesante, vamos a ver. Aquí, fíjense, chicos, que aquí, y ya empezamos a revisar la entrada, ¿vale? Fíjense, chicos, que aquí, vengan, yo pongo eso un poquito más chiquito. Excelente, excelente, ahí está muy bien. Fíjense, chicos, que aquí el panorama que yo venía viendo era bajista, ¿cierto? El del día martes, el del día anterior, ¿vale? Pero fíjense, chicos, que aquí el mercado nos había creado un lower low, que era el último lower low, ¿cierto? El más bajo. Y fíjense, chicos, que en este punto el mercado no llegó a superar este lower low, ¿vale? Ojo que ahí el mercado y la estructura del mercado ya me va diciendo cosas, ¿vale? Ya me va diciendo, ya me va entregando información que yo debo empezar a recolectar, ¿cierto? Y fíjense, chicos, otro punto importante que nosotros obviamente lo vimos fue que aquí el mercado había roto esa estructura, ¿ok? Fíjense que aquí el mercado crea una pequeña estructura, ¿sí? Hablo pequeña porque si me voy un poco más para atrás, en sí, toda la estructura venía desde aquí, ¿cierto? Y realmente el último lower high era ese punto de acá, ¿cierto? De toda esa estructura, pero aquí el mercado me vino creando una pequeña estructura, ¿cierto? Que yo la tuve en cuenta y yo les dije, chicos, el mercado quebró estructura o una estructura más pequeña en la temporalidad de 1 hora y entonces ahí ya me va entregando información, ¿vale? Información que obviamente yo puedo utilizar para poder desarrollar mi estrategia, ¿vale? Entonces, por ejemplo aquí yo vi el rompimiento de la estructura y yo dije, uy, ese día para mí pinta más para compras que ya para venta, ¿cierto? Primero que todo, no rompió el último lower low, segundo que todo, no rompió la estructura, ¿vale? Teníamos dos puntos importantes que nos los entregaba todo la estructura del mercado, ¿ok? Entonces, eso era lo que yo vi en 1 hora, lectura clara de la estructura, y ya eso es casi una confirmación, chicos, y yo puedo pasarme a la temporalidad de 15 minutos para empezar a buscar mis confirmaciones. Denme un segundito que aquí no me acuerdo cuáles fueron. 15 minutos, ok, vale. Bien, vamos a pasarnos aquí, exactamente en ese punto. Ahí. Perfecto, entonces miren, chicos, que primer punto, si utilizan la manipulación del low de Londres, está muy bien. Vean, aquí hay una manipulación, ¿cierto? Que está perfecta, ¿ok? Si utilizan la activación del vacío, también está muy bien. Miren que entonces ahí tenemos dos confirmaciones. Y por último, chicos, si trazan un Fibonacci de inicio de impulso a fin de impulso, tenían un descuento de aproximadamente un 80%, ¿cierto? 70% hasta donde terminó cerrando el cuerpo de la vela, ¿ok? Entonces miren que ya hicimos una lectura rápida de la estructura, rompimiento de estructura, cambio de estructura posiblemente de ventas hacia compra en la temporalidad de 1 hora, y en la temporalidad de 15 minutos tengo tres confirmaciones, chicos. Tres. Manipulación del low de Londres, activación de vacío y descuento, ¿vale?
Chicos, el trading, chicos, es sencillo, muchachos. El trading es sencillo, chicos. Nosotros somos los que nos complicamos la vida, muchachos. Pero el trading en sí es sencillo cuando yo tengo claros los conceptos y cuando yo los ejecuto bien. Y cuando yo tengo la tranquilidad suficiente para decir, veo mi setup, ejecuto, no veo mi setup, no ejecuto. Vuelvo al mismo punto de ahorita y es, todo va a depender de cómo yo maneje mis emociones y de la mentalidad con la que esté ejecutando mi estrategia. Aquí somos varios, todos hemos visto los mismos conceptos, la misma estrategia, el mismo setup, porque uno va positivo y otro va negativo. Vuelvo a lo mismo, por la psicología, la mentalidad y la gestión de emociones que hay alrededor de ejecutar su estrategia, de ejecutar el setup, chicos. ¿Listo? Entonces, yo aquí tengo fácilmente 3 confirmaciones en la temporalidad de 15 minutos y en la temporalidad de 5 minutos. Luego entonces, déjenme yo retroceder aquí un poquito. Luego entonces, yo aquí, otro punto importante que lo tocamos ahorita, para buscar compras con el setup, yo debo ver naturalmente una estructura bajista, como esta. Ahorita, en la entrada anterior, fue una estructura alcista porque buscábamos ventas, ¿cierto? Pero para buscar compras con el setup, debemos ver una estructura bajista así como la que se presentó aquí, ¿ok? Entonces, miren, para mí, aquí viene la estructura muy bonita, claramente, puntos estructurales claros que siempre me gusta, chicos. Recuerden, chicos, traders, para yo poder ejecutar mi setup es importante ver puntos estructurales claros, ver una estructura del mercado claro, que el lenguaje que utiliza el mercado, que ya sabemos que es la estructura, me hable con claridad. No que deje espacios para dudas, no que deje espacio para decir, ¿será que hay un punto estructural o será que no lo hay? Cuando eso llega a pasar, chicos, yo decido ignorar el punto estructural. Para mí tienen que ser claros, para mí no debe quedar duda de que ahí hay un punto estructural. Si me queda dudas, prefiero ignorarlo. ¿Ok? Entonces, yo aquí tengo el último lower high. ¿Vale? Veanlo, aquí lo tengo. Esa entrada, chicos, que operamos juntos, sí, que operamos juntos, tampoco la tomamos, ¿cierto? Me di cuenta que se llegó a dar después de el horario operativo de Nueva York, punto más a favor del por qué no la tomamos, ¿cierto? A mí personalmente no me generó confianza. Y vamos a ver qué fue lo que no me generó confianza. Ahí estábamos dentro del horario operativo de Nueva York, ¿cierto? Todo bien. Estábamos esperando que se presentara el famoso dibujito. Vamos a adelantar un poquito más. Y miren que ahí todavía estamos dentro de Nueva York. Miren que esas dos últimas velas, chicos, intenta romper la estructura sin éxito. ¿Vale? Vamos a avanzar a la siguiente vela. Y ahí, esa última vela, técnicamente, repito, técnicamente, sí, me rompió la estructura, me quebró el orderlock, porque el cuerpo de la vela cerró por encima del punto estructural. Entonces, técnicamente, me rompió la estructura y también me quebró el orden, ¿vale? Otra cosa, ya es lo que hemos hablado, si a Efra le da confianza, si a Pablo no le da confianza, si a Ade no le da confianza. Entonces, técnicamente, repito, ahí hay un rompimiento de la estructura, hay un quiebre del orden, todo bien para que se presente el setup. Vamos a ver la siguiente vela. Vean que ahí esa siguiente vela, chicos, viene a activar perfectamente el orden en quiebre. Es decir, ahí tenemos el dibujito. Entonces, ¿qué pasa? El rompimiento en sí como tal, aquí puse la herramienta de beneficio mal. El rompimiento como tal que lo hizo la penúltima vela verde no me generó confianza, ¿vale? Empezando por ahí. Y repito, chicos, para mí el tema de sentir confianza o no sentir confianza no es un asunto al que yo evite sentir. Al contrario, yo escucho muy bien mis emociones para poder determinar si es una entrada en la que yo quisiera estar o si es una entrada en la que no quiero estar. ¿Ok? Entonces, el hecho de yo decir que, o el hecho de yo dudar, si así se quiere ver,
porque se puede llegar a ver así, ¿cierto? Yo dudo de mi setup y está muy bien, para mí está muy bien dudar de mi setup porque es un filtro más, es una capa adicional que yo le pongo para decidir si entro o no entro. ¿Ok? Entonces, vean que en ese punto el rompimiento no me convenció y vean chicos, si yo llevo el stop loss hasta la altura del low, me queda un stop loss de 17.5 pips, jamás chicos utilizaría un stop loss de 17.5 pips, ya saben, 12 a 14 pips mi promedio. Si por ejemplo el stop loss me da chicos para ponerlo a 10, yo prefiero subirlo a 12. Si el stop loss me da para ponerlo a 12, yo prefiero ponerlo en 13.5, en 13. O sea, a mí no me cuesta nada, chicos, tal vez ampliar un poquito más mi stop loss con tal de garantizar de que el mercado, bueno, garantizar es un decir, ¿cierto? De que el mercado no vaya a tocar ahí y esperar el tiempo necesario para que se vaya hacia mi take profit. Pero aquí un stop loss, chicos, de 17.5, jamás, ¿cierto? Entonces, el rompimiento de estructura no me convenció. Y un stop loss, chicos, tan grande tampoco. Un stop loss de 13.5 como siempre. Me gusta, ¿cierto? Pero sin embargo, me queda aquí muy cerca de un vacío. Me queda desprotegido ese orden y naturalmente, chicos, me queda desprotegido también el low, ¿cierto? Por eso fue que no me generó convencimiento. ¿Listo? Vamos a adelantar un poquito más. Vamos a dejarla ahí, chicos, como si hubiéramos utilizado un stop loss de 13, ¿vale? Vamos a ver cómo se desarrolla. Estuvo un buen tiempo. Bueno, la entrada se dio, bueno, la entrada se dio obviamente dentro de Nueva York, pero el movimiento hacia el take profit ya vino a pasar después de Nueva York. Enseguida lo vamos a ver. Ahí estamos un buen tiempo en stop loss, ¿cierto? Miren que no me lo hubiera tocado, ¿cierto? Pero fue una consideración que yo tuve en cuenta para no tomar esa entrada. Y vean chicos que el movimiento empezó a generarse alcista una vez terminó la sesión de Nueva York. Vamos a ver cuánto tiempo pasó de mi entrada o de mi potencial entrada, ¿cierto? Hasta que pasó a profit, pasó 1 hora y 25 minutos, chicos, es buen tiempo, ¿cierto? Es buen tiempo para, digamos, poder esperar un trade, poder dar tiempo al mercado de que se vaya desarrollando. Vamos a ver qué pasó después. Y el mercado, chicos, se fue a profit, ¿cierto? O es lo que recuerdo. Vamos a ver qué pasó aquí. Vamos a adelantar un poquito más. Se fue muy lentamente, chicos. Inicialmente movió más o menos unos casi 20 pips, 19 pips más o menos. Pero miren que ahí era una entrada más o menos 1 a 1.3. ¿Sí? Obviamente el mercado ya después siguió moviéndose un poco más adelante en lo que fue Asia. Siguió subiendo un poco más. Pero entonces, conclusión, chicos. En esta entrada tampoco decidí entrar, ¿cierto? A pesar de ver mi setup. Chicos, ¿ok? Chicos, quiero cerrar este espacio. Ya revisamos lo que fueron las dos entradas. Bonita la primera, no alcanzó a darse el dibujito. Bonita la segunda, como se terminó desarrollando, pero hubo varias cositas que no nos generaron confianza. Entonces, por eso mejor decidimos no tomarla, chicos. Y quiero retomar un tema, chicos, aquí importante para cerrar, y es lo mismo que les decía ahorita, chicos, traders. Para mí el hecho de escuchar mis emociones, para mí el hecho de dudar de mi setup, a pesar de haberlo estudiado, a pesar de practicarlo, chicos, no lo considero mal. Por el contrario, lo considero un punto a favor para o porque me ayuda a ponerle una capa adicional de filtro a lo que yo estoy viendo, ¿vale? Entonces, es muy importante, chicos, aprender a escuchar sus emociones, se los he dicho. Desde hace varios meses se los he dicho, es muy importante aprender a escuchar las emociones. A veces, obviamente, el hecho de escuchar mis emociones va a jugar a mi favor, a veces va a jugar en contra. Está bien, lo importante es escucharlas, ¿sí? Y darles valor, porque chicos, vuelvo a lo mismo. Estamos estudiando los mismos conceptos, estamos estudiando la misma estrategia, estamos implementando el mismo setup. ¿Por qué unos van positivos y otros van negativos? Por el tema de las emociones, por el tema de la mentalidad. Ahí está la diferencia, chicos. ¿Ok? Ahí radica la diferencia. Entonces, ¿cómo se fortalece la confianza, muchachos? Backtesting y práctica. ¿Cómo se reduce el miedo? ¿Cómo se reduce el miedo? Backtesting y práctica. La repetición, muchachos, es la madre
de todas las ciencias, ¿ok? Y aquí ya llevamos más de un año repitiendo lo mismo, los mismos conceptos, estudiando lo mismo, haciendo el mismo backtesting, poco menos de un año, aplicando el setup. Pero chicos, lo más importante siempre será la parte emocional, la parte mental, la parte psicológica. El setup, chicos, repito, ustedes lo aprenden en un mes y ya tienen conocimiento previo, tal vez un poquito más si no tienen conocimiento sobre el trading, pero lo más fundamental de todo, chicos, es cómo es el proceso de toma de decisiones que tiene EFRA. El mando lo tiene Efraín acá arriba o lo tienen las emociones. Es un grave error, chicos, entregarle el mando de la toma de decisiones a las emociones. Es un muy mal negocio, muy mal negocio. Yo escucho mis emociones, pero siempre la decisión es aquí. Miren, miren que aparte de escuchar las emociones, chicos, que podría decir que obviamente convierte mi ejecución en algo emocional, yo la llevo aquí, al nivel racional, ¿cierto? Para decidir si me convence o no una entrada. Repito, chicos, a veces nos va a funcionar, a veces va a jugar a nuestro favor, a veces va a jugar en contra, pero desde mi punto de vista y desde mi experiencia, es mucho más ganador, chicos, escuchar las emociones. Yo muchas veces, chicos, he abierto trades en los que me tiemblan los dedos, chicos, y decido mejor cerrar. No me importa ya después si se va profit, no me importa ya después si se va stop loss. Pero hay algo que yo no permito, chicos, y es que la toma de decisiones la tengan las emociones. Mi toma de decisiones siempre debe estar aquí, en mi cabeza, en mi mente. ¿Ok? Y eso es muy importante. Cuando le entregamos la toma de decisiones a las emociones, hacemos mal negocio en el trading, chicos, porque es cuando empezamos a sobreoperar, es cuando empezamos a irrespetar las reglas, es cuando empezamos a buscar oportunidades en Asia, a buscar oportunidades fuera de Nueva York, a buscar oportunidades fuera de Londres. Es cuando empezamos a sobrelotearnos por querer recuperar, es cuando empezamos a operar por venganza. Y eso, chicos, desde cualquier punto de vista es un muy mal negocio. Ok, muchachos, terminó este pequeño encuentro. Nos demoramos más o menos 45 minutos. Chicos, ¿hay preguntas o aportes o comentarios? Cuenten a ver. Ahora lo que estás diciendo, Pablo, falta más práctica, disciplina, más consistencia, importante. No, ok, Efra, sí, es cierto. Chicos, algo que yo he venido pensando bastante y es que, bueno, ustedes saben que yo antes estuve con otro mentor, ¿cierto? Un chico de Perú. A él le funcionaba la estrategia, a mí no me funcionaba. ¿Sí? El hecho de que a uno le funcione y a otro no, no quiere decir nada, ¿cierto? O el hecho más bien de que a mí me funcione no quiere decir que la estrategia sea buena. Lo que yo necesito, hablando personalmente, desde cada uno, es que a mí me funcione. Lo que Efra necesita es que a Efra le funcione, lo que Ade necesita es que a Ade le funcione, lo que Patri necesita es que a Patri le funcione. Chicos, el setup no es infalible, como lo dije ahorita. Eh, Tal vez, ¿cierto? Tal vez no funcione para todos, porque igual todos somos diferentes. Eh, yo me decía, pero si funciona para mí, ¿por qué alguien dejaría de aplicarlo? ¿Por qué alguien dejaría de utilizarlo? No tiene sentido. Y me puse a pensar que sí tiene sentido. Tiene todo el sentido del mundo, chicos. El hecho de que me funcione a mí no quiere decir que le funcione a Efra. Pero una parte importante, chicos, de esto es pruébalo durante un tiempo. Pruébalo durante un año, durante año y medio, durante 8 meses, pues. Pruébalo. Si ves que no te funciona, porque puede pasar, cambia de estrategia.
haz algo. Yo a los 2 años me demoré un poquito, ¿cierto? Pero busqué qué hacer, porque a mi mentor le funcionaba, pero a mí no. Yo necesitaba que a mí me funcionara. Entonces, el hecho de yo tener una posición de, ve, pero el setup funciona, entonces le debe funcionar a todos, pero no es así. Es una posición, chicos, de cierto modo egoísta. Y precisamente lo pensé, chicos, mientras me estaba bañando, se los juro. Chicos, no tiene que funcionarle a todos, ¿cierto? No todos somos iguales. ¿Qué es lo importante, chicos? Pruébalo, ensáyalo, practícalo, mínimo 8 meses, chicos. Si ves que no te funciona, busca otro modo, busca otra estrategia. Aquí viene otro punto importante. No estés saltando de estrategia en estrategia, porque ese tampoco es el objetivo. ¿Ok? Si el setup no te funciona a los 8 meses o luego del año, pásate a otra estrategia, dale la oportunidad a esa otra estrategia, 8 meses, un año. Si no te funciona, pásate a otra, pero es un grave error, chicos, primero que todo, no darle el tiempo necesario para que una estrategia empiece a cuajar. Y segundo que todo, es un grave error también ir saltando de estrategia en estrategia. ¿Ok? Y les hablo eso con toda sinceridad, chicos, porque de verdad, el setup me funciona, pero no necesariamente tiene que funcionarles a todos, ¿cierto? Y sería, repito, un poco egoísta de mi parte decir, no, pero es que sí funciona. No, ¿quién soy yo para decir que a Efra sí le tiene que funcionar? ¿O quién soy yo para decirle a Patrick que es que le tiene que funcionar? Chicos, pero denle un periodo de prueba largo, ¿ok? Importante, y sería mucho mejor si en ese periodo de prueba logran respetar su plan. Sí, sí, chicos, si ustedes prueban el setup o prueban cualquier estrategia durante 8 meses, durante un año, pero frecuentemente están irrespetando su setup o su plan, perdón, no sirve de nada. Pruébelo durante 8 meses, 12 meses, 18 meses, pero siempre respetando tu setup, tu plan de trading, tus reglas. ¿Okay? Si yo pruebo cualquier estrategia, pero un día respeto mi plan, otro día no respeto mis reglas, otro día no funciona así. Ni la mejor estrategia te va a funcionar quebrando tus reglas, ni la mejor estrategia te va a funcionar si no manejas tus emociones, ni la mejor estrategia te va a funcionar si no manejas tu psicología. Chicos, quería cerrar con eso porque bueno, siempre he sido muy honesto con ustedes. Quiero obviamente que aprendan, pero si no es aquí, obviamente yo digo que ya se han pasado tanto tiempo y siguen aquí es porque como que sí, ¿cierto? Pero de igual manera, chicos, si en algún punto de todo su proceso llegan a decir, el setup de Pablo no me funciona, está bien, chicos, no tiene que funcionarles. Pero denle el tiempo necesario, respeten su plan mientras le dan el tiempo necesario, no estén brincando de estrategia en estrategia, no estén brincando, chicos, de mentor en Instagram. Chicos, créanme que les hablo desde el fondo de mi corazón, créanme que eso no favorece nada su proceso, chicos. Si no soy yo, súper bien, no tengo que ser yo, podrá ser otro, pero no de brincar y brincar en estrategia, no de coger una nueva estrategia y ejecutarla y desarrollar todo el proceso con esa nueva estrategia, pero y respeto mi plan, pero quiebro mis reglas, tampoco funciona así. ¿Ok? Y bueno, chicos, quería cerrar con ese pequeño paréntesis. Voy a detener la grabación, muchachos.